Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo el balance de audiolibros de diciembre del año pasado, obviamente, del 2023. Esto va a ser rápido, no me voy a demorar mucho porque no tengo mucha luz natural, así que voy a aprovechar el tiempo al máximo. Ya, entonces comencemos. El primer relato que escuché en diciembre se llama El intruso, de el autor Emil Petaja. Entonces, ¿qué pasa con este cuento? Yo creo que ya lo mencioné en el premio de la lista dorada, no me acuerdo si era una de las peores lecturas de este año, del año pasado en realidad, y es porque aquí nos muestra la posibilidad de que los extraterrestres estén aquí con nosotros o que ya existen de por sí, pero es como más bien como una especie de relato de alguien que es muy fanático de esto, es como encontrarse con un terraplanista y persona te está tratando como que convencer de que la Tierra es plana, pero aquí en este cuento es como que da la impresión de que en realidad aparte de ser una persona fanática, es como que el protagonista se psicosea y empieza a pensar que tal vez sí, tal vez no, y a la final es una especie de sinsentido y por eso no me gustó mucho. Aunque para las personas que les gusta este tipo de teorías conspirativas, creo que les gustará la historia. Y el siguiente cuento es La momia de Atsushi Nakajima. Es el primer relato que escucho de Atsushi Nakajima, es nuestro protagonista de Bungo Stray Dogs, nuestro querido tigrecito. Y no es un mal cuento, es muy bueno, la verdad no es excelente tampoco, pero sí es muy interesante porque nos muestra este hilo de la reencarnación en la que una persona está en Egipto y se encuentra con una momia y de pronto tal vez se acuerda de su vida pasada. Y hasta ahí les dejo porque quiero que lo escuchen o lean. Pareció muy interesante, nadie había planteado ese aspecto de la reencarnación de esa forma. Me recordó mucho Yu-Gi-Oh por algún motivo. No sé por qué, pero bueno. Muy bueno el cuento, se los recomiendo. Y siguiendo con las lecturas de los personajes de Bungo Stray Dogs, tenemos a nuestro detective favorito, Edogawa Rampo, con su relato El infierno está en el espejo. Y este cuento es como una especie de cuento a lo Edgar Allan Poe, valga la redundancia, porque nos muestra una especie de misterio eh, muy como que gótico, muy victoriano, a pesar de que Rampo lo escribió unos cuantos años después. Pero bueno, la cuestión es que aquí nuestro querido Rampo pone en contexto a un personaje algo excéntrico, algo tal vez un poco desquiciado, obsesionado con cierto objeto que en teoría es un espejo, pero que las cosas se van saliendo un poco más de control a medida que el relato avanza, a medida que esta persona se obsesiona cada vez más, y como el narrador, que es una persona externa, va encontrándose con los desvaríos de su amigo y las creencias que está adaptando y las cosas que están pasando. Así que el final es muy a lo Edgar Allan Poe, muy como que inexplicable, como que fantasioso, muy interesante, me gustó muchísimo, así que yo lo recomiendo también. La siguiente es de la británica, me parece que es británica, Virginia Woolf, La mancha en la pared. Y este cuento ya es una relectura porque yo la había leído hace algún tiempito en formato digital. Y a pesar de que es un buen cuento, muy interesante, a mí no me gustó por el hecho de que es un cuento en el que uno sigue la línea de pensamiento de una persona y cómo esta desvaría. Y bueno, aquí Virginia nos muestra ciertas cuestiones muy mundanas, digamos, muy también controversiales, muy, digamos, comunes, pero a la final para mí no fue de mi agrado. Tal vez para otra persona le interese, pero en esta cuestión es como escucharme a mí misma pensar. Entonces es como hablar conmigo mismo. Entonces este cuento es como eso, pero no me tomó la mayor atención. Es bueno, sí, pero no es excelente. El siguiente cuento es un relato de nuestro querido Arthur Conan Doyle, con nuestro personaje famoso Sherlock Holmes. Y aquí nos muestra en el relato que se llama La diadema de Berilos, que cómo resuelve el caso, básicamente, ¿no? Es un misterio. Se robaron una diadema de joyas, de diamantes,
y la persona afectada contrata a Sherlock Holmes para que averigüe quién es. La víctima sospecha de su propio hijo porque en el momento del robo lo encontró, digamos, en una posición un poco comprometedora. Sin embargo, Sherlock Holmes y yo, desde el inicio, sabemos que él no es el criminal. Por algún extraño motivo me recordó mucho a CSI y dije, bueno, sí, la persona que generalmente encuentra o entra primero en la habitación es la sospechosa número uno, pero no necesariamente es la que comete el crimen. Así que entre comillas es como que me gustó porque yo junto con Sherlock Holmes íbamos descifrando poquito a poquito lo que iba pasando y algo me decía que cierto personaje era el verdadero ladrón, cosa que no me equivoqué porque no les voy a decir quién es, pero los motivos son los que para mí fueron totalmente desconocidos y descubrirlos a partir de Sherlock fue bastante como que satisfactorio porque no estaba mal en mi deducción, pero me faltaba la otra parte que Sherlock sí supo deducir. Entonces, como que me sentí el doctor Watson, ya, digamos. Muy pocas veces los relatos de Sherlock Holmes me hacen sentir así y me gusta bastante. Eso es bonito. Luego nos toca este relato que es muy bueno, muy interesante, como que digamos demasiado aplastante, ansioso. Un viaje de Edith Wharton, creo que es que pronuncia así, perdón, Wharton. Y este cuento es de una pareja de recién casados, bueno, relativamente recién casados, que afronta una desgracia, digámoslo así, porque el marido tiene una enfermedad terminal que está acabando con su vida y cuando ellos ya regresan a casa para ya, digámosle, pasar sus últimos momentos con ella, con su esposa, pasa algo en el tren y ella entra en crisis porque no sabe qué va a pasar con ella y su marido, porque no sabe si es que los van a echar del tren, no tiene dinero, no tiene cómo regresar a su casa, faltan como 2 o 3 paradas para que regrese a su casa, ya tiene que fingir que todo está bien, que nada pasa, tratar de crearse mentiras de todas las formas para poder llegar a su objetivo y hacer como que en el momento que llegue a la estación revelar la gran verdad y así para que todo fluya tal como debe de ser, porque ya está, en teoría todos estaban listos para recibirla, pero cuando pasa este incidente es como que se queda tan traumada, tan pensado, pero ese final, es como que, Dios mío, señora, ¿qué estaba escribiendo? Y es maravilloso, un cuento tan angustiante, como decía, tan angustiante, tan desesperante, que me gustó muchísimo, yo se lo recomiendo, es calidad el cuento, es número uno. El siguiente cuento, que también fue una decepción del año pasado, es Abajo Satán de Clive Barker. Y como creo que les mencioné ya en los premios de la lista dorada, este cuento es como muy genérico tal vez, o sea, es como que la creación de un culto, básicamente, pero es a partir de que el protagonista, es una persona tan narcisista que cree que la único que lo haría sobresalir más de lo que ya sobresale es que Dios le conteste, o sea, personalmente, no como Moisés, ni como Moisés, que, o sea, que realmente baje del cielo y le hable. Entonces, en su desesperación para que esto pase, decide hacer primero un pacto con el Señor de abajo para que Dios evite que el Señor de abajo se lleve su alma o alguna cosa así. Pero como eso no pasa, entonces esta señora hace un clic diciendo algunas cosas y al final es como que se crea un culto o alguna cosa así, pero no me gustó mucho, no me causó emoción, no me causó intriga, no me causó ni siquiera perturbación, o sea, es como que algo loco sí, pero no me pareció la gran cosa, la verdad. El siguiente cuento es de Horacio Quiroga, La gallina degollada. Ese también es una relectura porque ya la había leído yo hace unos tiempitos atrás, creo que un par de años atrás. Y pues la primera vez que lo leí es bastante denso leerlo, porque trata de un matrimonio que tiene unos 4 hijos varones, los cuales los 4, lamentablemente y por alguna cuestión genética al parecer, son adquieren una especie de enfermedad que los incapacita mentalmente por el resto de sus vidas. Se siente el trauma de los padres, se siente la desesperación de no poder ayudar a sus hijos, pero cuando les nace una niña perfecta, todo cambia. Y el final de ese cuento es bastante horrible, es muy horrible porque da a entender de que a pesar de que estos niños son, digamos,
discapacitados no están tan alejados de entender su entorno y sienten y miran y entienden lo que le está pasando. Entonces es muy bueno el cuento, bastante perturbador, no lo recomiendo para todos, pero creo que es un clásico muy interesante de la literatura latinoamericana que se debe leer en algún punto de la vida. Es muy bueno. Y lo que me gusta de Horacio Quiroga también es que al menos los pocos cuentos que he leído de él, siempre mete estas cuestiones medio médicas, medio científicas, que a principios de siglo eran burdas, pero como uno va avanzando en el tiempo es como que uno entiende ya más o menos lo que quería decir. Entonces, muy interesante, muy bueno el cuento. El siguiente cuento es uno de mis cuentos favoritos de todo el tiempo porque ya me lo repito como 4 veces y es Laura de Saki. Bueno, el verdadero nombre de Saki es un nombre más largo, pero Saki para los amigos. Entonces, ¿qué hizo Saki en este cuento? Este cuento trata de una señora que se está muriendo y le dice a su amiga que se va a morir el martes según el doctor. Y la amiga, para tratar de animar a la moribunda, dice, no, tú no te vas a morir. La otra, no, sí, sí me voy a morir y voy a reencarnar en un ser inferior. Lo más posible, dice ella, es que reencarne en una nutria. Y si es que vivo como buena nutria, capaz que revivo después, reencarno en algún niño de África, sí. Es lo que dice la muchacha. Y bueno, la amiga, para seguirle la corriente ya, porque ya le conoce como es media extraña su amiga, le pregunta, ¿y qué vas a hacer? Voy a llegar y molestar a tu marido. Parece ser que esta señora odia al marido de su mejor amiga, pero con todo el alma, que la única fuerza que le lleva a hacer cosas es molestarle al marido de su mejor amiga. O sea, es hacerle enojar, burlarse, humillarle, despreciarle en público, acabarlo, o sea, quiere verlo en los suelos de humillación para que ella sea feliz. Y tú te preguntas primero por qué y luego no sabe, nunca se explica por qué. Pero luego la amiga, obviamente, no llega al martes y coincidencialmente, tal vez demasiado coincidencialmente, las cosas pasan como ella las vaticinó. Una nutria empieza a molestar a las gallinas de su marido. Luego en un viaje alguien molesta a su marido y es como que demasiadas coincidencias. Y la literatura de Saki es así. Es como estas coincidencias fantásticas, mágicas, que todo te hace un clic diciendo como que no es posible, no es, te quedas como los protagonistas así en una especie de clock mental en que te está el loading cargando y es como que no, y es muy buen cuento, yo se los recomiendo, es cortito, pero qué bueno que es. Quisiera tener alguna antología de Saki para leer más a detalle otros cuentos, porque lamentablemente solo he podido leer 2, pero de los que he leído, este es uno de los mejores. Para terminar ya con 2 últimos cuentos, el siguiente es el poema de la vida y la muerte de Théophile Gautier. Si recuerdo bien, este estaba como nominado poema de la lista dorada del 2023. Y como ya les expliqué, es muy parecido a la miseria humana. Y es un poco más a este valor que tiene la muerte en recordar a la vida. Es muy bonito, muy corto también, yo los recomiendo, pero comparado con la miseria humana no es mucho, pero es muy bonito, muy interesante y bastante como que esperanzador porque Théophile Gautier lo toma como que un poco más más positiva la cosa, mientras que la miseria humana es un poco más negativa por las condiciones del autor, pero detalles. Es un muy buen poema, yo lo recomiendo mucho. Y el último es El espejo de la autora Mildred Johnson. La señora Mildred lo que hace en este cuento es contarnos una historia de terror sin que nos cuente una historia de terror. ¿A qué me refiero? A que al inicio tú no piensas que esto es una historia de terror, porque lo que pasa en el cuento es básicamente un sobrino tratando de buscar la hoja, el documento de un testamento que les dejó a él y a su hermano, o sea, la protagonista, a su tío. Y mientras la hermana está solamente acompañándole moralmente porque a ella poco le interesa la herencia, el hermano está un poco desesperado porque dependía de ese dinero y de esas cosas que les dejen para generar como que dinero
o su vanidad personal, básicamente, ¿ya? Y en la casa a ella le dan estas especies de flashbacks malos, porque al parecer no es que tuvo buenos recuerdos en la casa del tío, porque en la casa del tío bueno, era el tío abuelo, y en la casa del tío abuelo estaba la bisabuela, y la bisabuela, como toda anciana, ya muy vieja, es, a los niños les da un poquito de asco, es normal, porque generalmente a los niños cuando ven a una persona muy mayor y cuando son muy excéntricos o tienen estas manías muy raras, es como que les da asco, les da miedo y pocos se atreven a saludar cortésmente, siempre son tímidos los niños. Pero esta niña desde el inicio sabe que algo pasa con su bisabuela, que nunca se acercó a ella. Y cuando se acercó, la bisabuela estaba haciendo una especie de cosas de magia negra que a ella le dio terror. La sirvienta obviamente reconoció estas cosas y le sacó a los niños, pero nunca se enteró ella de qué era lo que estaba haciendo la bisabuela. Solo alcanzó a decirla, a escuchar la primera parte, explicarles que dicho aparato, dicho espejo que les estaba mostrando, tiene la posibilidad de ver a los muertos en el ataúd. Entonces, este miedo que se le cargaba a ella siempre está presente en la narración. Y al inicio es como que un miedo infantil, pero luego al final te hace el clic diciendo de, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Entonces las cosas se van empeorando para esta pareja de hermanos, que lo que busca es simplemente un testamento y seguir adelante con sus vidas. Pero al parecer su tío dejó bien claras las cosas que esto no iban a pasar, no les voy a contar mucho porque ya de por sí les conté de más, pero las circunstancias que pasan después son muy fantásticas y hasta irreales y te quedas como que, pero todo tiene sentido por el episodio de la bisabuela. Entonces es un cuento muy bueno, muy interesante que yo lo recomiendo mucho. Y con eso terminamos los audiolibros del mes de diciembre, que espero publicarlo en enero para no ya acumularme más de videos atrasados, perdón. Entonces, es bueno, espero que les guste y bueno, ya nos veremos en otra ocasión. Chao.